El reporte de investigación es sobre la mecánica y las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general. Y aquí veremos lo que es todo lo aprendido de las 4 etapas en una forma un poco resumida. Etapa 1, movimiento en una dimensión a base del foro. Etapa 2, movimiento en una y dos dimensiones. Etapa 3, movimiento circular uniforme. Etapa 4, aplicaciones de las leyes de Newton a base del foro. ¿Qué es lo que veremos en la etapa 1? Movimiento en una dimensión. Vemos los que son las cantidades escalares y vectoriales. Magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, y una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, debemos especificar su dirección y sentido. ¿Qué más veremos? Es el método componente para la suma de vectores. Consiste en sumar o restar los componentes en X de los vectores principales, y el resultado de esta operación es la componente en X de vector resultante. El movimiento rectilíneo y magnitudes físicas relacionadas como modelo de partícula. Movimiento rectilíneo, aquel cuya trayectoria en una línea recta. En la recta situamos un origen donde estará un observador que medirá la posición del móvil en el instante. Cantidad medible de un sistema físico a la que se puede asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Sistemas de referencia, distancia, desplazamiento, tiempo, rapidez y La velocidad. distancia es la longitud que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria. El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un objeto. Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas que suelen confundirse con frecuencia. La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. Lo que veremos aquí va a ser la aceleración, inercia, masa, fuerza y peso. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. La masa es una magnitud física y propiedad general de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Sistema de fuerzas sobre un mismo cuerpo pueden actuar simultáneamente varias fuerzas, las cuales consideran en conjunto constituyen un sistema de fuerzas. Si la acción simultánea de todas esas fuerzas no provoca la alteración alguna en el cuerpo, decidimos que el sistema está en equilibrio. En el equilibrio es la rama de la termodinámica que estudia los sistemas termodinámicos, que se encuentran fuera del equilibrio termodinámico. Lo que vamos a ver a continuación serían los sistemas de fuerza en equilibrio y no equilibrio. Sistemas en esta total o parcial equilibrio mecánico cuando la suma de fuerzas, momentos sobre cada partícula del sistema es cero. Un sistema está en equilibrio mecánico y su disposición en el espacio de configuración en el punto en el que la gradiente de energía potencial es cero. Y por aquí vemos algunas fórmulas de lo que fue la aceleración, inercia, masa, fuerza y peso. Etapa 2. La caída libre en la física es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo. Se debe únicamente a la influencia de gravedad. En esto no se tiene en cuenta toda la resistencia del aire. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor depende del lugar en el que se encuentre. El tiro vertical hacia arriba o tiro vertical ascendente es aquel en el que se lanza un cuerpo hacia el cielo. Cuando se inicia este movimiento, el cuerpo tiene una velocidad máxima partiendo de la mano o de la maquinaria que lo esté lanzando. El tiro horizontal se diferencia del tiro parabólico en el que al inicio del movimiento el proyectil solo presenta una velocidad horizontal, debido a que no existe ángulo de inclinación. El tiro parabólico es el movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil, que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que esté sujeto a un campo gravitatorio. Etapa 3. La etapa 3 está basada en las leyes de Newton
y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica. Son tres: la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y de reacción. El desplazamiento lineal es el movimiento de un objeto en una dirección a lo largo de un solo eje. El angular es solo el que se indica el giro de un elemento alrededor de un eje de rotación determinado respecto a una orientación inicial y en un sentido específico. También hablamos de la velocidad lineal y angular. La lineal sirve para denominar una característica de las unidades de disco óptico diseñadas para leer datos regularmente espaciados en el soporte. La angular es una medida de la velocidad de rotación. El periodo es el tiempo necesario para que un ciclo completo de vibración pase en un punto dado. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo, y la fuerza centrípeta es el componente de la fuerza que actúa sobre un objeto con movimiento que pasa por una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria. Y por último, la etapa 4, que es aplicaciones de las leyes de Newton. Leyes de Newton. Las leyes anunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. Newton planteó todos los movimientos se atienden a estas tres leyes principales, formuladas en términos matemáticos. Ahora vamos con la aceleración, fuerza normal y fuerza de fricción. La aceleración es la acción y efecto de acelerar. El término también permite nombrar a la magnitud vectorial que expresa dicho incremento de la velocidad en una unidad de tiempo, metro por segundo cada segundo, de acuerdo a su unidad en el sistema internacional. La fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Apoyada sobre ella, esta es de igual magnitud y dirección, pero su sentido contrario de la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. La fuerza de fricción es una fuerza tangencial sobre una superficie que se opone al deslizamiento de un objeto a través de una superficie adyacente con la que está en contacto. La fuerza de fricción es paralela a la superficie y opuesta en sentido a su movimiento. También venimos viendo lo que es sumatorias de fuerza en los ejes del sistema coordenadas, que son: si empujas un cuerpo en una dirección, estás aplicando una fuerza, y si tu amigo o amiga empuja en otra dirección, ese mismo cuerpo está aplicando otra fuerza distinta a la tuya. Y por último, el diagrama de un cuerpo libre. Boceto de un objeto de interés despojado de todos los objetos que lo rodean y mostrando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Los diagramas del cuerpo libre son útiles para establecer problemas mecánicos y estándares. Y ya con esto terminaríamos lo que viene siendo nuestro reporte de investigación de mecánica y las partes de la física que estudian y analizan el movimiento de los cuerpos en general.